Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver hoy el conjunto de los números reales, la clasificación de estos números. Desde pequeños comenzamos aprendiendo, los primeros números que aprendemos son los que nos sirven para contar, 1, 2, 3, 4 y así siguiendo. Esos son los conocidos como números naturales, que los simbolizamos con la letra N. Son los que más nos gustan, los redonditos y positivos. Bien, pero luego, a medida que vamos creciendo, se nos presentan otras situaciones en nuestras vidas donde los naturales no nos alcanzan. Por ejemplo, supongamos que vamos a la librería y queremos comprar un cuaderno que vale 200 pesos, pero solo tenemos en nuestra billetera 150 pesos. ¿Qué sucederá? Lo más probable es que nos volvamos sin el cuaderno, pero podría suceder que la persona que nos lo vende nos conoce, confía en nosotros y nos lo da igual. De todas maneras, en ese caso, tendríamos una deuda. ¿Cómo sabemos cuánto dinero debemos por ese cuaderno? ¿Qué cuenta haríamos? Bueno, haríamos 150, que es el dinero que tenemos en nuestra billetera, menos los 200 pesos que nos cuesta el cuaderno, y eso nos da como resultado 50, pero con un signo menos adelante. Eso indica que tenemos una deuda. También hay otras situaciones que, por ejemplo, podría suceder que hace mucho frío y entonces la temperatura decimos que es de, por ejemplo, 2 grados bajo cero. ¿Cómo lo escribimos? Eso en números ponemos menos 2. Entonces estos son números negativos, tanto el menos 50 que indicaba deuda como el menos 2 que indica una temperatura bajo cero. Bien, estos números negativos más los naturales que ya vimos antes y además el cero forman el conjunto de los números enteros. Estos números enteros son determinados o simbolizados por la letra Z. ¿Por qué la Z? Bien, porque proviene de la palabra Zahl, que en alemán significa número. Bien, ahora nos preguntamos, ¿los números naturales son enteros? Sí, por supuesto, porque acabamos de decir que los enteros estaban formados por los naturales, los números negativos y el cero. Bien, continuando con nuestro crecimiento en los números y en las situaciones de nuestra vida, ahora supongamos que vamos a comprar medio kilo de yerba mate o un cuarto de café. Entonces ya los números enteros no nos alcanzan tampoco para modelar esta situación, porque no podemos decir que un medio o un cuarto son números enteros, sino que son fracciones. Bien, esos ya hemos conocido seguramente o hemos escuchado hablar de las fracciones, pero se los conoce en realidad a todo esto como el conjunto de los números racionales y se los denomina con la letra Q. ¿Por qué la letra Q? Porque proviene de la palabra inglesa quotient, que significa cociente. ¿Por qué cociente? Porque en realidad toda fracción es un cociente. Justamente en la línea de fracción indica una división, que es un cociente. Por ejemplo, si tuviéramos un medio como fracción, en realidad lo que estamos diciendo es 1 dividido 2, lo cual nos da por resultado 0,5. En este caso, entonces, podemos ver que los números racionales tienen otra forma de expresarse, que es como en su expresión decimal. 0,5 sería su expresión decimal. Bien, pero también hay otros números, otras fracciones, que al hacer, por ejemplo, un tercio, 1 dividido 3, me da 0,3333, o decir que es una cantidad de cifras infinitas, pero que se repiten. Esos se llaman periódicos y también son racionales. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿los enteros serán números racionales? Sí, por supuesto que sí, porque todo número entero se puede escribir como una fracción. Supongamos el ejemplo del número 3. A 3 lo podemos escribir como 3 sobre 1, pues 3 dividido 1 es igual a 3. De esta manera también podríamos escribir al 3 con otras fracciones, por ejemplo, 6 medios, 9 tercios, y en realidad hay infinitas fracciones o infinitas formas de escribir al número 3.
Bueno, seguimos continuando con la clasificación de los números. Vamos a tener otros números más que no se pueden escribir como fracciones. Por ejemplo, uno de los más famosos es el número pi, que en realidad lo que hacemos es aproximarlo. Generalmente lo han leído o lo han visto como 3,14, pero en realidad es una aproximación de este número porque la cantidad de cifras la cantidad de cifras decimales continúa, es infinita y no se repite como los periódicos. Por eso le ponemos un igual con la bolita encima, que quiere decir aproximado. Bien, estos números se llaman irracionales porque no se pueden escribir como fracción y se los denomina con la letra I. Bien, por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, también son números irracionales. Bueno, pero ahora, si unimos los racionales y unimos con los irracionales, nos quedan los números reales, que se denominan con la letra R. Y para terminar este video, podemos visualizar mejor todo esto en un diagrama de Venn, donde sería el conjunto de los números reales, que lo dividimos en dos partes, una para los números racionales y otra para los números irracionales. Dentro de los racionales vimos que estaban los enteros y dentro de los enteros vimos que estaban los naturales. Bueno, esto ha sido todo por ahora y nos vemos en el próximo video.